que lo que hay que irse es a la ley 6317, ver la responsabilidad sobre que tiene, por un lado, el que chocó, porque quien provocó la muerte fue un conductor que chocó un vehículo, pero también cayó en un precipicio por una inadvertencia, inobservancia de una empresa que no puso, posiblemente, estoy haciendo un supuesto, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, establecer cuál es el nivel de responsabilidad de la empresa contratista teniendo esa construcción sin los mecanismos de protección para un accidente de este o de otro tipo. Buenos días nuevamente, continuamos con los contenidos del Demócrata TV desde las 6 de la mañana. Como de costumbre, iniciamos en los estudios de nuestro podcast, pasando revista a los temas nacionales e internacionales que impactan la agenda de nuestra amada República Dominicana. Y a partir de ahora, hasta las 8 de la mañana, de lunes a viernes, se cuenta la historia de los análisis a profundidad. Muchos medios de comunicación, una gran mayoría de ellos con liderazgo, calidad, para manejar y servirle la información. Pero si usted quiere consumir el análisis, las causas y las consecuencias, no solo lo que pasó, sino el por qué, para eso estamos nosotros. De inmediato iniciamos la conversación con el invitado del día de hoy, tempranito, más que de costumbre, un hombre que madruga y que siempre está dispuesto a servir, a proponer y a generar ideas a favor de la República Dominicana. Diputado por la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo, vocero de la bancada y un histórico legislador que ha parido, que ha presentado, que ha generado una gran cantidad de iniciativas de ley, de proyectos que se han convertido en ley, que norman la vida en República Dominicana. Tobías, bienvenido a tu casa, el Demócrata. Gracias, buenos días, Francisco, agradecido, de verdad afortunado de compartir esta mañana muy temprano, como dicen, el que madruga, Dios lo ayuda. Contigo aquí en el Demócrata y saludando también a los que siguen este espacio, donde yo sé que no solamente se orientan, sino se informan y también tienen la realidad objetiva de lo que puede estar pasando desde el punto de vista del análisis y del debate. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti por aceptar un lunes. Iniciar la mañana conversando a propósito de lo que nos está pasando. En Camerino intercambiábamos tú y yo y decíamos, pero es una locura, ¿qué es lo que pasa? Es una epidemia, cada vez es peor la cantidad de muertes por accidentes de tránsito, ya no solo convirtiéndonos en la primera nación, ser la nación con la primera causa de muerte por accidentes de tránsito, como ya sabemos, superando todas las enfermedades catastróficas. Y lo peor es que a nivel de autoridad, de regulación, estamos cada vez peor. Ahora son accidentes fatales que están tocando la puerta a toda hora del día, que involucra extranjeros. Y quiero que me digas cuál es tu visión y que tomemos el caso de estudio que va para 2 semanas en la palestra, la tragedia que le arrebató la vida a Junior, al hijo del gran amigo presidente de Adoco, que todavía no logra salir del asombro él y el trauma que le genera esto a la sociedad. Sí, mira, como bien tú dices, los accidentes de tránsito es una pandemia en el mundo, pero en República Dominicana su efecto es mayor, porque lideramos el primer país con más accidentes de tránsito en el mundo. Estamos hablando de que antes del 2020, 6 dominicanos o dominicanas morían en las vías diario. Eso representaba alrededor de 2.900, 3.000 personas al año. 6 personas diarias todavía. Mueren ahí en las vías públicas como si fuera, no vamos a decir un animal, pero mueren en las vías públicas. Eso da muy fuerte, pero los datos arrojados hasta ahora han aumentado a 8. Es decir, que tras la aprobación de la ley, en vez de bajar, porque nosotros con un plan estratégico nacional de seguridad vial que está establecido en la ley y que en el 2019, creo que fue 17 o 19, creo que en el 17 se lanzó, se buscaba el 2020 reducirle en un 20% y en el 2030 a la mitad. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos más de 34 a 38 fallecidos
por cada 100.000 habitantes. La media, para que entendamos las estadísticas y por qué a nosotros nos está dando tan duro, estamos hablando en América Latina 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Sí, nosotros más que duplicamos la media de países como nosotros. Si nos vamos, por ejemplo, a países de Europa, su media es 8 fallecidos por cada 100.000 habitantes y Estados Unidos tiene 4. Aquí vamos a 40 ya. Casi a 40. Por cada 100.000. Es lamentable, y esto te digo porque es posible reducir los accidentes de tránsito. A finales de los años 90 en España había realmente una catástrofe con los accidentes de tránsito. Morían alrededor de 6.700, 6.800 ciudadanos, porque no solamente españoles, España recibe muchos inmigrantes, y ellos decidieron ponerle coto a eso, aprobaron una ley, como nosotros lo hicimos en el 2017, hubo voluntad política, incluso en las campañas políticas electorales, los presidentes o candidatos a presidente pusieron el tema de la seguridad vial como un tema de agenda prioritario de nación, porque no solamente es que el primer mandatario del país lo diga, es que todos los ministros, todos los directores que tengan de manera transversal con el tema, lo entiendan y sobre todo que se aplique presupuesto, porque esto requiere también una inversión para reducirlo. Entonces, nosotros estamos hablando de que en República Dominicana los accidentes de tránsito están como primera causa violenta de muerte, violenta, por encima de los homicidios, feminicidios, de los atracos, de los robos, todo método de muerte por violencia. Estamos hablando de la violencia vial, porque es una violencia en la vía que se está dando. Es como una selva, como que nosotros estamos en una selva. Son agresiones. Sí, se le llama violencia vial. Y tercera causa solamente superada por las muertes por temas respiratorios y cardiovasculares, es decir, paro respiratorio y del corazón. Después, los accidentes de tránsito a nivel sanitario de salud es la tercera, pero la primera violenta si tú vas a los datos de la propia Procuraduría General de la República. Y los accidentes son evitables en un 98%. Vuelvo y repito, si hay voluntad política, si se aplican recursos presupuestarios, si se cumple con un plan estratégico de seguridad vial que lleve a abordar los 3 factores de riesgo, de los 3 factores que tienen que ver con la seguridad vial. El primero, y es el más importante, somos nosotros, el factor humano. Como conductores, como peatones o como pasajeros, nosotros tenemos la responsabilidad en un 90%. Sin embargo, hay un 8% y dejo el 2% que se deja a causa fortuita, la fuerza mayor, una emergencia, un terremoto, un desastre, que tú no estás esperando, se cae un poste del tendido eléctrico, o como dice aquel borracho que estaba en juicio, que dice, magistrada, era que yo veía que ese poste de luz venía para encima de nosotros y era que estaba bajo los efectos del alcohol o de sustancias controladas. El poste de luz iba por encima de él. Claro, para justificar el accidente. Entonces, estamos hablando de que aún el 8% se distribuye entre el factor vehículo y el factor vía, es decir, las condiciones de las vías, si tiene asfalto, si está iluminada, si es una curva, si estaba peligrosa o en el caso se pasó un animal o se te atravesó cualquier objeto u obstáculo, o las condiciones del vehículo, las condiciones de las gomas, de los frenos, de los amortiguadores, las luces. Aún así, ese 8%, nosotros como factor humano somos los responsables incluso de detectarlo. Yo tengo que detectar si mi vehículo está en buen estado o no, si las condiciones en caso de que las condiciones de las vías estén en condiciones, por ejemplo, de poca iluminación, yo como conductor lo detecto. Entonces lo importante es, una vez detectado el riesgo, actuar en consecuencia, porque de nada sirve que tú estés detrás de un camión, por ejemplo, que esté tirando piedra, que ha ocurrido, y luego el camión a alta velocidad suelta una piedra y mata a cualquier persona o provoca un accidente que provoque la muerte. Entonces, lo importante, vuelvo y repito, es trabajar sobre las causas raíz del problema, el factor humano. En el factor humano, nosotros, como dije anteriormente, conductor, peatón o pasajero, incidimos de manera directa y el Estado puede invertir mucho en la educación para la prevención. Y por el otro lado está el régimen sancionador. La única forma de resolver un problema tan complejo como este, tan difícil porque tiene muchas aristas también, yo lo digo y lo resumo fácil, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir,
te educo, te concientizo, te formo, te capacito, te oriento, te hago ver el sentido de responsabilidad, porque hay un tema de responsabilidad, el respeto al derecho de los demás, pero también si te me sales de la raya, te castigo. Es decir, el Consecuencias. régimen de consecuencias, solamente educando para la prevención y sancionando al infractor, es que yo puedo lograr un cambio de conducta. Me gustó esa frase, repítela todavía. Que solamente educando para la prevención y aplicando el régimen sancionador, nosotros podemos lograr una nueva cultura ciudadana y podemos lograr un cambio de conducta. Es decir, las inconductas solamente pueden ser cambiadas de dos formas, o a través de la educación para la prevención A través de o a la través de la sanción. sanción. Me gustaría, después de esa brillante explicación, y me gusta siempre cómo combina las reflexiones con las informaciones que son hechos fácticos que están allí, que son una responsabilidad de quien regula, del gobierno, de las alcaldías. Hablemos del accidente donde pierde la vida el hijo de Julio César de la Rosa, un gran abogado, amigo, defensor de las mejores causas a través de ADOCO. No hay ciudadanos preferidos, no hay pérdidas preferidas, pero se siente siempre mediáticamente y se amplifican los casos cuando se involucran figuras públicas. Esta venezolana, vamos a analizar primero con el experto. Ahora me gustaría, Tobías, que te ponga la chaqueta del experto forense en movilidad y tránsito. Él solo transitando por la 30 de mayo, ella sola le impacta un vehículo que parece que chocó con una pared a 200 kilómetros por hora. Informaciones preliminares de que el vehículo no podía moverse solo, de que ella recibía ayuda, llega. Es un sinnúmero de agravantes que tú dices, pero no cuadra todo esto. Y uno no puede en los medios de comunicación prestarse a la especulación, pero pasados los días, me gustaría que tú puedas separar cuál es el análisis hasta donde puedes llegar que tú has hecho de los hechos a partir de todo lo publicado, de lo que ya sabemos que ella está en estatus ilegal, en consecuencia no podía tener licencia, se fue, no reportó, mintió en el reporte, fue 3 días después. Entonces, ¿qué es todo lo que se desprende de ese accidente que nos puede arrojar luz para entender cosas que quizás no han trascendido y que nos pueden servir para un aprendizaje social? Mira, importante, primero nuestras condolencias, que ya se lo hicimos llegar a Julio César en la funeraria, y sobre todo ver que en esto lo importante es ver el hecho fáctico, porque aquí mucha gente sabe de tránsito, opina de tránsito y hace declaraciones a veces sin conocer el tema, sin ir al texto y sin analizar la realidad, porque toda situación de hecho debería tener una respuesta de derecho. En este caso, lo importante, como tú dices, es la investigación técnica de los accidentes de tránsito. La ley 6317 establece una sesión completa de que la DGCET debe ser una policía técnica, científica, una policía para la prevención, no una policía represiva. Y sobre esa máxima, pues la DGC debe capacitar a sus agentes en el análisis y el informe y el peritaje para que una vez ocurrido un accidente, ojo, donde haya, porque también resultaría muy costoso, donde hayan daños a la propiedad pública, daño a la propiedad privada y lamentablemente en casos donde hayan heridos y fallecidos, la investigación de los accidentes de tránsito y preparar a su personal, porque ya hay técnicas, incluso yo cuando fui director de tránsito terrestre, antes de salir, hice un diplomado con un doctor experto en accidentes de tránsito, es decir, en accidentología, hay maestrías y doctorados en esto. Y se le enseña a los agentes, a los peritos, porque también se pueden utilizar parte de esto en la parte de previsionista, porque también hay un componente en los accidentes de tránsito que implica lo laboral. Un 60% de los accidentes de tránsito ocurren o de mi casa al trabajo o durante las 8 horas del trabajo o de vuelta del trabajo a la casa. Entonces hay que investigar la escena del accidente, que en muchos casos a nivel penal le llaman la escena del crimen, porque el crimen habla.
Es decir, la escena habla y el accidente te da todas las pistas, todas las evidencias y todas las pruebas, ya sea a mano alzada, ya sea con simulador, ya sea con computación, porque se logra eso también, y las autoridades lo saben porque han capacitado una parte de su personal con especialistas de Colombia y de creo que de Guatemala, según he visto en las informaciones en la prensa. Entonces, en ese sentido, lo más importante, vuelvo y repito, Francisco, es que ese informe técnico que produjo el accidente de tránsito determine la causa, quién fue el responsable, los daños que se produjeron y sobre todo que ese informe técnico pueda ser remitido por el Ministerio Público, que es quien encabeza la investigación penal, la investigación forense de cualquier muerte, ya sea homicidio, y ahí vamos a entrar a ese tema, homicidio involuntario o un homicidio culposo, tal cual se catalogan los accidentes de tránsito, o un homicidio o un asesinato, si concurren no solamente las agravantes, sino si se logra determinar en el accidente que hubo una intención. Cuando hay una intención, ya no es un homicidio involuntario, no es un homicidio culposo. Se usó el vehículo para producir un daño, una muerte. Entonces todo el que hace un El daño vehículo como un arma, ¿no? como un arma, ya sea, a diferencia de un cuchillo, de una pistola, de un objeto contundente que puede ser utilizado u otra sustancia, pero es al final el medio para lograr lo que se quería, que era la intención de afectar o matar a otro. Ahí ya no hay que utilizar, y entiendo yo, la ley 6317, porque la ley 6317 lo establece para una, como dice el artículo 319 del Código Penal, todo aquel que por imprudencia, inobservancia, inadvertencia, provoca un daño a otro, ¿verdad? O produce un homicidio involuntario, pues tiene, en este caso el Código Penal establece, son sanciones más benignas que la ley 637, habla de sanciones de 3 meses hasta 2 años y de 25 pesos a 100 pesos. Eso es en el Código Penal. Cuando estamos hablando de un homicidio involuntario, que en el Código Penal, en ese artículo, no solamente lo explica para un accidente de tránsito, puede ser cualquier acción involuntaria, es decir, que por imprudencia, inobservancia, impericia, pueda provocar un daño y provoque la muerte. Pero en este caso, vuelvo y repito, nosotros no tenemos la investigación del accidente per se dicen muchas informaciones que fue por la 6 de noviembre, después fue que fue en la George Washington frente a Pasaporte, a una a migración, por esa zona es la misma, porque Sí, comparten el edificio, y en ese sentido, pues, lo que sí ella cometió posteriormente es lo que se llama en la misma ley dolo. ¿Qué es dolo? Supuestamente, y digo supuestamente sin querer afectarlo, ¿verdad? Porque aquí tengo que hablar de no, un supuesto, pero los hechos están ahí de un hasta supuesto ahora. de que sí, pero uno tiene que cuidarse como legislador y como licenciado en Derecho, abogado, porque hay responsabilidad sobre lo que uno dice, que es lo que muchos comunicadores a veces no entienden. Y mira que yo tengo una inmunidad parlamentaria, pero es en el hemiciclo, no aquí. Claro. En ese sentido, pues, ella, según se dice de los reportes policiales, el vehículo que lo vemos ahí tiene unos daños que aparentan ser que no fue provocado por el cuerpo de la persona afectada, pero también escondió o puso el vehículo en otra zona, reportó datos inciertos y todo eso incluso está tipificado en la ley 6317 y en otras leyes que tienen que ver con alterar datos, falsear escritura, y ahí ya hay un dolo más que una intención porque ya se produjo el hecho donde hubo la muerte. Y yéndonos... Antes de seguir esa narrativa, vamos a devolvernos la foto del vehículo, por favor, porque este tipo de programas son únicos. Aquí en esta imagen todavía, y un dato que tú dabas, ese vehículo con esos daños no aparenta ser que fue sencillamente que chocó contra el cuerpo de Julio César, de una persona. La primera pregunta a esto, vamos a olvidarnos ahora del caso, del hecho, y vámonos a conversar con el experto. Quitemos el caso en cuestión. Te muestran ese vehículo a ti como experto. Te da la sensación, la impresión de que fue una persona que provocó todo ese daño y luego, después de ese vehículo quedar así, pudo desplazarse toda esa distancia
a ocultar ese vehículo sin recibir ayuda. Es decir, ¿cuál es la impresión que te da si te toca a ti hacer un levantamiento visual a partir de evidencia fotográfica como esta, en este caso, Toby? Lo primero es que indica que ese vehículo iba a una muy alta velocidad. Es decir, para tener un impacto de ese tipo, te indica que la persona que lo conducía iba a una velocidad extremadamente elevada. Superaba los 150 kilómetros por hora. No creo, pero como quiera, ya 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora es mortal. La gente no sabe, pero un accidente, sobre todo si es de frente, en este caso se ve que el objeto que chocó le dio casi en el centro del lateral. La otra pregunta que tú haces, los daños provocados, ¿cómo logró que ese vehículo fuera desplazado? Es decir, ¿logró ella llegar con ese vehículo en esas condiciones a un parqueo? Yo lo dudo, porque nada más las gomas, el sistema de rodaje, todo lo demás, el El radiador. radiador, todo eso evita que tú llegues. Además que muchas veces hasta se afecta componentes importantes que evitan que la marcha se dé. Pero eso son, vuelvo y repito, investigaciones que debe levantar la DGC con el Ministerio Público, porque uno no estaba en el momento del Estamos haciendo el accidente ejercicio analítico de los analítico, sí. supuestos, evidentemente, porque de alguna manera u otra también lo que nos toca a nosotros es poder arrojarle luz a la gente de una discusión de un tema que ya se fue a lo jurídico. Lo otro que Pero dice las informaciones es que él murió inmediatamente. Claro, con un impacto así no hay forma de que una persona pueda salvar la vida, es decir, que eso es de inmediato. nos vamos ahora a la parte del hecho. Impactó el vehículo, le dio a Junior, a Julio César Hijo, lo deja tendido. Es decir, ¿qué es lo que, cuáles son los agravantes de que no haya llamado, de que no reportara, de que la ley establece? Tengo entendido, Tobías, y tú que fuiste el gran hacedor, protagonista y que te costó parir ese proyecto, tanto ese esfuerzo, establece que usted como conductor, cuando impacta a una persona, como se ve en este caso, está obligado a ser la primera que le asiste. Y si su vida como conductor corre peligro o no se dan las condiciones, porque usted entiende que es una zona oscura, que lo pueden matar, que fue una trampa, usted no sabe ciertamente que si fue algo intencional para provocarle daño, para secuestrarlo, usted se retira, pero tiene que presentarse al destacamento más cercano. Entonces, aquí se dio todo lo contrario. Ella Sí. aparece a los 3 días. Hay un artículo, Francisco, de la ley 637 que establece la obligatoriedad, es decir, la responsabilidad del conductor ante un accidente que provoque heridos y fallecidos. Es su obligación darle asistencia a la víctima en el caso de que pueda darla, porque si en el accidente queda él de forma que inhabilitado, no puede darlo. En este caso, ella quedó habilitada. Tiene que dar asistencia, tiene que llamar al 9, habla incluso del 911, porque cuando estuvimos discutiendo la ley, ya nosotros habíamos aprobado anteriormente la ley del 911 y se suponía o se supone que el 911 debe estar en todo el territorio nacional o en caso contrario al destacamento más próximo de inmediato y que acompañara a esa persona, en la mayoría de los casos si es herido al hospital y si hay fallecido pues a las autoridades. ¿Qué pasa con las autoridades? Que las autoridades deben participar como perito, me explico. Yo no puedo mover un vehículo si está en la escena del crimen, si hay una muerte, hasta que no venga el médico legista, porque el médico legista, junto con el Ministerio Público, vuelvo y repito, que encabeza la investigación penal, pues determinará en esa investigación técnica del accidente de tránsito la misma forma incluso en cómo queda el vehículo, porque se dice que el vehículo de él apareció en otro centro, en un centro de detención muy retirado donde estaba el accidente, pero la pregunta es quién movió ese vehículo, quién lo llevó en una grúa con la llave. Entonces ahí se contamina la escena. El vehículo de Julio César Hijo estaba distante de donde pasó el accidente. Eso no lo sabía, lo que sí No, apareció el no, no. vehículo. Te, te pregunto porque tampoco tengo el dato. No, ese dato no lo sabemos. Sí, el vehículo apareció en el centro de retención de la DGC Oh, de ya, Santo ya, sí. Domingo Norte, Sí, pero el accidente, de la Victoria. sí, de la Victoria, pero el accidente fue en la George Washington. Entonces, Sí, ¿quién movió ese vehículo hacia allá? Son ya te temas entiendo. importantes que hay que aclarar porque quien debió autorizar eso fue el médico legista actuante que levanta el cadáver, porque el cadáver se supone que quedó cerca de la George Y el Washington. vehículo de él y el vehículo de ella y todos los elementos ya son parte de una escena de un crimen. Claro, por eso vuelvo. Aquí llegan los amelos, DGC, los policías,
te montan todos los vehículos en una grúa, el cuerpo se lo llevan No y debe, desintegran la escena. no debe ser así. Debe esperar y esperar que el médico legista, vuelvo y repito, y el técnico de la IC, junto con el Ministerio Público, levanten la escena del accidente, porque posiblemente es un accidente que puede ser un homicidio involuntario y culposo, pero puede ser que sea otro tipo de intención que lo convierta más en homicidio voluntario o asesinato. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que debemos llevar a que esa policía de tránsito, esa DGC, se especialice, se profesionalice, sea más técnica, vuelvo y repito, cumplamos con la ley está ahí, a la ley no le falta nada. Han pedido que se amplíe las penas, que se modifique, y uno se pregunta, bueno, la ley tiene 7 años, la ley anterior era más benigna. Te pudiera decir que en 50 años que tuvo la ley 241, nadie cumplió ni siquiera una semana preso por matar a una persona en accidente de tránsito. La máxima era, lo mataste, no hay problema, el seguro te saca en 24 horas, por el concepto que todos sabemos jurídico de que eso es un accidente, nadie sale a una vía pública a matar a otro con un vehículo, a menos que sea intencional, y eso se cataloga como un accidente, un homicidio involuntario, un homicidio culposo, que tiene penas privativas en la ley 6317, de 1 a 3 años, 100 salarios mínimos, que es mayor que la 241, y déjeme decirte, así como en la anterior ley 241 nadie cumplió, en esta es diferente. Ya a partir de la ley 6317, y no nos oponemos a una modificación de volverla a llevar a 5 años, pero te digo una cosa, ¿qué sentido tiene poner una ley 5 años si no se ha cumplido ni siquiera una semana? En esta ley, en la 637, por el tema de que ya los accidentes de tránsito pasan a ser un delito, un crimen, y que hay agravantes, que la voy a listar más adelante, ya los tribunales están sentando precedentes, porque ¿qué es lo que se dice? Que la libertad es la norma y la prisión es la excepción. Eso a nivel de derecho, eso lo establece la Constitución y la mayoría de los códigos. La libertad es la norma y la prisión es la excepción. Entonces, en esto de responsabilidad civil, incluso te puedo decir que si vas a los registros de la Procuraduría General de la República, el 75% de las víctimas o de los familiares de la víctima en caso de que fallezcan, o si están heridos ahí en un hospital traumatológico esperando unos clavos, unos tornillos, una bandeja, dejan lo penal y se van por lo civil, se van por lo pecuniario, Por el dinero. por el dinero. No les interesa o puede no interesarle porque ya el muerto está muerto y el herido está ahí en un hospital, hay que buscar el dinero. Muchas veces son motociclistas porque del 60 al 67% de los accidentes de tránsito están involucrados conductores de vehículos de 2 ruedas que posiblemente no tienen dinero ni recursos y el seguro que tiene es el SENASA subsidiado. Y entonces, ¿qué hacen? Se transan por lo económico porque necesita el dinero para darle la salud a esa persona o ya el muerto está muerto. Y la familia vive del diario, ellos mismos, son es, sobrevivientes del día a día. Y es porque también... Y no puede trabajar. Cada día que un motorista accidentado no trabaja, son hijos sin comer, la familia sin comer. El motor es el buscamoro, como le dicen. Pero ¿qué pasa? Que en este caso de las personas que abandonan la parte penal y se van por lo civil es porque en justicia lo penal deja lo civil en estado de fallo. Y tú tienes, para poder pedir daños y perjuicios, abordar a que la empresa de seguro te pague las indemnizaciones hasta el nivel de la póliza o tal vez con los bienes y las propiedades que tiene quien afectó, es decir, el victimario. Tú tienes que esperar la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Tienes que esperar 3, 4, 5 años que la cosa, que la sentencia quiera de la cosa irrevocablemente juzgada. Cuando eso termine, entonces que tú puedes entonces marcharle, como dicen, no puedes tener lo que se llama el derecho a elección, que tú puedes elegir, sino electo una vía. Si te fuiste por lo penal, tienes que esperar que lo penal falle, termine, y entonces luego te vas por lo civil. No te permite apelar a las dos opciones. Y eso hace que, vuelvo y repito, en el 75% de los casos, la mayoría de las víctimas o sus familiares se vayan por lo civil. El otro 25% posiblemente tiene recursos o le duele tanto su familiar,
que a veces son varios familiares, porque a veces se matan 1, 2, 3, 5. Recuérdate el accidente que hubo aquí por el puente, donde murieron 21 evangélicos que venían en la cola de un camión pequeño, y eso después el conductor andaba en la ciclovía, en la Churchill en vía contraria, el mismo que mató 21. Ese conductor hay que suspenderle la licencia de por vida, cancelársela de por vida. El que mata 21 personas sale ileso de eso, y luego tú lo agarras en la ciclovía en vía contraria con un camión, es para que las autoridades a ese ciudadano tiene la patología de un... Es un psicópata. Correctamente, ya. Es un asesino en serie. Pero qué bueno que tú citas el tema de la cantidad, Elías, Tobías, porque no puede ser posible que uno mate 20 personas conduciendo bajo los efectos del alcohol, muchas veces drogado. Entonces tú estás drogado a alta velocidad, no tienes licencia, el seguro, olvídate que eso no existe. Agarras como el chofer de Punta Cana Bávaro, te monta en una guagua llena de turistas, coge una curva a 200 kilómetros, mata decenas de turistas, le provoca un daño irreparable a la familia, al país, a la marca país, al turismo. Y es lo mismo tú, en un accidente, provocar de manera agravada la muerte de decenas de seres humanos que uno. Es decir, eso Lo tiene que que, pasa es, eso tiene que yo te cambiarse. exhorto, Francisco, porque a veces uno es como una arena en el desierto, ¿verdad? Como un punto en el desierto. Y yo creo que ustedes, los periodistas, los comunicadores, los que manejan los medios de comunicación, deberíamos aprovechar este momento de nuevo para levantar una ola de sensibilización, a ver si el gobierno, a nivel de voluntad política, se decide prevenir los accidentes de tránsito, porque después que está el choque, el accidente, no hay nada más que lamentar. Entonces, yo creo que nosotros pudiéramos levantar, porque ya no hay excusa de la ley. La ley es clara y taxativamente te puedo decir que en el caso de la ley 6317, ¿qué te dice? Bueno, hay 6 agravantes que permiten que las autoridades puedan irse a la pena máxima. ¿Cuáles son? Carreras de auto en las vías públicas. Aquí eso es una norma y todo el mundo sabe dónde se hacen carreras de auto, de motocicleta, y eso es un lujo. La gente se sienta a tomar y a disfrutar con sus familiares, a ver, no te rías. No Y es eso así, es a la tengo vista, eso es tengo a la que vista de las reírme. autoridades. Eso es un agravante, Soy es indignante. un suicida. El que hace carrera de auto en las vías públicas es un suicida, porque está no solamente poniendo en riesgo su vida, sino la de los demás. Porque a alta velocidad, después que ese choque se da, recoge los pedazos por ahí. Pero la otra agravante es conducir bajo el efecto del alcohol o sustancia controlada. Conducir bajo sin la licencia o el permiso de conducción, sin la póliza del seguro, sin inspección técnica vehicular, y por último la imprudencia que puede llevar a que un accidente pueda ser catalogado más que un homicidio involuntario, un homicidio culposo, un asesinato. Entonces, es la investigación técnica que debe determinar eso. Dejar abandonado a la víctima, que en este caso ocurrió, tiene sus responsabilidades también, y en ese sentido yo creo que todos debemos hacer un levantamiento, porque cualquiera de nosotros pudiese estar ahí. Tú sabes lo difícil que es, muchos padres y muchas madres, que sus hijos han salido de noche a compartir, a una actividad, y hasta que ese hijo no llega o esa hija no llega, No te duermes. no te duermes, pero si no llega nunca, no duermes durante toda la vida. Wow. Dios mío, qué tragedia esta. Tobías, se ha convertido en una especie de epidemia, no para, vimos este fin de semana justamente otro accidente que copa la atención, las redes Es que no se está sociales. haciendo nada, Francisco. Entonces uno dice, y esa es la parte final de la entrevista, las propuestas y la crítica mordaz, los cuestionamientos a la alcaldía, a obra pública, al gobierno central, a la DGC. Aquí está fallando el sistema completo. Analicemos este caso del accidente que le cobra la vida a 2 jóvenes este pasado fin de semana en Evaristo Morales, en una autodenominada esquina de la muerte. Un hoyo de 8 pisos en la construcción de una torre, un carro gris, tenemos los datos, estuve investigando el fin de semana de que justamente ahí estamos viendo el video. Esa es la Roberto Pastoriza, vamos a ver la jipeta Mercedes-Benz blanca, mírenla ahí, y ahí viene el carro gris y le impacta
la jipeta se ladea y se va al precipicio. Es un accidente que si repetimos un poquito y le damos para atrás, como dato en primicia, ese carro gris es un Uber quien impactó y provocó la muerte accidental de los ocupantes del chofer y copiloto. Es un taxista de Uber, 2 y tanto de la madrugada. Y en ese hoyo, entonces ahí se configuran diferentes temas, míralo ahí. Si cuando le impactan y él se va, que no frenó nunca, el conductor, y encuentra los muros, porque lo que hay en la acera, después de esa acera, donde desaparece la Mercedes-Benz todavía, es un edificio al vacío de 8 pisos para abajo. Entonces, ¿cómo tú como alcaldía, como obras públicas, permites que tú tengas la ciudad completa llena de esas construcciones sin tener los muros New Jersey, sin tener las barandas de seguridad? Porque un peatón, un vehículo como este caso, no puede ser que no se haga nada y que esto pase. Y si no hacemos la crítica y el análisis, va a seguir pasando porque en todos los lados, en prácticamente todos los sectores que estamos teniendo esta misma Bueno, realidad. son 8 fallecidos diarios, es decir, son 8 personas que pierden la vida. Ahí se ve que ya el vehículo ha pasado y el taxista le da en la parte de atrás. Ahí la responsabilidad, y ninguno de los dos frenaron en la intersección. Ahí Buen punto es. se ve que ya quien tiene la responsabilidad es el taxista, porque ya el vehículo había casi cruzado todo su cuerpo hacia el otro lado. Oh, En las y intersecciones, eso influye bueno, claro, en el punto en que sí, impacta. depende de dónde, siempre el que da tiene la responsabilidad, porque tiene la posibilidad de frenar. En esas intersecciones se frena. Todas las intersecciones, y aún el semáforo esté en verde para ti, Francisco, te exhorto a que reduzca la velocidad, a que pase. Yo soy uno que no pasa ninguna intersección, no importa la velocidad, sin reducir la velocidad, porque Vamos a bajar aquí. a esa velocidad posiblemente uno dice, bueno, él aceleró, pero es que posiblemente él perdió el control, le dio en un lado del vehículo que él posiblemente suelte el guía y ese vehículo de manera por la ley física se dirigió lamentablemente hacia un precipicio donde fallecieron 2 y están heridos 2 de los Sí, acompañantes. sí. Entonces, Mal heridos. aquí lo importante es nosotros primero prever. Siempre voy a la prevención. Digo que mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva, correctiva, en prisiones, en cárceles, en sistemas penales. Es como dice la máxima, si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Entonces aquí lo primero es la prevención, pero ya una vez el accidente se da, entonces las autoridades que le corresponde un alto nivel de responsabilidad, vuelvo y repito, hay un plan estratégico nacional de seguridad vial y uno se pregunta, ¿qué han hecho? Nada. Nosotros debemos exhortar a que, y aquí quiero aclararte algo sobre obras públicas. Ya obras públicas no tiene, después que se aprobó el Ministerio de Vivienda, la facultad sobre estas construcciones de edificios, apartamentos y torres. Es el Es el MIBEC. Ministerio de Vivienda. Toda la parte de edificaciones de obras públicas, que estaba en obras públicas, pasó al MIBEC. Se transfirió la aprobación de planos y todo lo demás. La ley 6317 y también lo que tiene que ver con los reglamentos de obras públicas de seguridad de las construcciones, establece para estos tipos de construcciones muro jersey y protección, que muchas veces se protege para los peatones, pero nadie va a pensar que en un accidente así, ese vehículo se va a dirigir a esa velocidad, a ese precipicio. Muchas veces se piensa en el peatón, en la acera y también en otros objetos que puedan moverse hacia la construcción. Pero estas intersecciones ya a partir de, me imagino, de este accidente, pues las autoridades pudiesen exigir mecanismos más seguros. Ahora, nosotros lo que debemos es a llevar al cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial y trabajar sobre todo la prevención, pero también monitorear y vigilar las vías públicas. Las vías públicas en la República Dominicana están de manera salvaje, están libres, no hay Huérfanas. huérfanas, es decir, los ciudadanos de manera reiterada violan la ley 6317 y eso no hay régimen de consecuencias, porque incluso lamentablemente debo decirte que tenemos, Francisco, una ley nueva con sanciones viejas. Me explico. Las sanciones que actualmente la Procuraduría y el sistema de justicia está aplicando es la siguiente:
las leves 1.000 pesos y las graves 1.665, que son las multas que están del año 2007. Antes del 2007 eran 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 25, la más alta 50 pesos de la 241. La ley 637 establece leves de 1 a 3 salarios mínimos, graves de 1 a 5, muy graves de 1 a 7. Estamos hablando de 10.000 pesos hasta 70.000 pesos. Y te digo esto porque si al ciudadano le resulta tan fácil violar la ley 6317 y sobre todo no hay monitoreo, no hay vigilancia, no hay control y aparte de eso no hay un régimen sancionador, pues esta es la selva que tenemos. Por eso es que tú ves que los accidentes, las muertes por accidentes de tránsito, en vez de bajar en este gobierno de 6 por cada 100.000 habitantes, 6 muertes diarias, hemos llevado a 8. 8 dominicanos mueren todos los días ahí en la Una calle. locura. ¿Qué responsabilidad pudiera tener, en este caso, la compañía constructora que, La, que cavó ese precipicio, como bien describes tú, de 8 niveles y que no tomó ninguna medida? Para verlo también ahora en términos jurídicos, qué pudiera pasar con los desarrolladores. Miren eso, señora, ahí cayó ese vehículo y quedó sencillamente, es un milagro que los dos ocupantes acompañantes que iban detrás en la jipeta sobrevivieran a esa altura. Un edificio de 8 niveles hacia abajo. Mira, la ley 6317 tomó en cuenta todos los factores. Ahí está todo contemplado, mi amigo Por Francisco. eso te Son pregunto, 360 artículos y 32 reglamentos. nadie como tú, como Como vos en las autorizado. vías de manera frecuente se construye, se da mantenimiento, hay empresas privadas contratistas que hacen trabajos muchas veces, algunas veces de noche, que es donde la gente pierde la visibilidad, sobre todo cuando está lloviendo, porque la iluminación baja, se atenúa. Nosotros establecimos responsabilidad sobre el contratista que esté haciendo obras en las vías públicas y que por su inadvertencia, inobservancia, produzca una muerte o heridos, es responsabilidad del contratista. Es responsabilidad del contratista y habla también de las edificaciones. ¿Qué significa esto? Que lo que hay que irse es a la ley 6317, ver la responsabilidad sobre que tiene, por un lado, el que chocó, porque quien provocó la muerte fue un conductor que chocó un vehículo, pero también cayó en un precipicio por una inadvertencia, inobservancia de una empresa que no puso posiblemente, estoy haciendo un supuesto, ¿verdad? Todo lo determinará, vuelvo y repito, el accidente, la investigación técnica. Por suerte aquí hay cámaras y la cámara habla. En el caso del anterior que estuvimos analizando de Julio César de Junior no había. Y en ese sentido, pues, establecer cuál es el nivel de responsabilidad de la empresa contratista teniendo esa construcción sin los mecanismos de protección para un accidente de este u otro tipo. Bueno, finalmente, Tobías, estamos huérfanos en las calles, en las avenidas, pero algo más grave, nadie hace nada, no hay autoridad. Caen 2 gotas de agua, la ciudad colapsa en el Distrito Nacional, la culpa es de los invernales, la culpa es de los ciudadanos, la culpa es de la basura. Es decir, es responsable todo el mundo, menos la autoridad en lo local. Estamos teniendo un problema gravísimo, como nunca antes en la DGCEP, con problemas de corrupción, de presunta corrupción, la salida de Hugo Vera en el Intran, ahora es un desorden. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde va la República Dominicana? Con problemas en la DGC, con problemas en el Intran, con problemas de gestión, con problemas de sanción, con problemas en los tribunales. Los dominicanos tenemos que sobrevivirnos y sobrevivir a todo, pero el tema del tránsito es un colapso total. ¿Qué nos ha pasado y qué hacer para ver un poco la luz al final del túnel? Mira, nosotros estamos sumamente frustrados con este tema. Eh, el daño que se le ha hecho al Intran con los escándalos que han salido, no todos han salido, pero por lo menos los que han salido, Es decir, que han que sido varios. se han quedado otros escándalos. Claro que sí, hay otros más. Yo he tomado turno en el hemiciclo sobre todo eso. Eh, Va a haber que esperar un gran espacio de tiempo e invertir una cantidad de dinero o poner una persona muy creíble ahí que mande el mensaje de credibilidad
y de respeto a la sociedad para nosotros esperar cambios la movilidad, en el transporte, en el tránsito y la seguridad. Lamentable que hayamos llegado a como llegó ese vehículo, al precipicio en el tema del tránsito, del transporte, la seguridad vial y de la movilidad. Entonces tenemos problemas con el Intran, con la DGC que no ha asumido su rol y tienen tiempo. Ahora quieren achacárselo a la ley. Habemos ley. Pidieron ley por 40 años y esta ley es para regularlo por los próximos 30 o 40 años. A mí me decían que yo estaba loco creyendo que leyes de otros países podían ser implementadas y yo creo que sí, que se puede. Entonces yo creo que lamentablemente si no hay voluntad política no va a haber cambio, porque cuando el presidente dice seguridad vial, todos los ministros, directores, encargados de departamento le caen atrás a la palabra del presidente, pero también no debe decir seguridad vial, sino recursos presupuestarios y que las instituciones cumplan con su rol. Porque aquí el Intran tiene la mayor cuota de responsabilidad, la DGC otra parte, porque monitorea, vigila y llena el acta de infracción, pero también los alcaldes. Tú hablabas de los invernales, pero las alcaldías tienen 126 artículos de 360, donde en esa ley se dice el Intran o los ayuntamientos en su área de jurisdicción, en su competencia, que es la parte local, porque el Intran es la autoridad nacional y las alcaldías, lo local, lo municipal. Los alcaldes no han asumido tampoco esta ley. Los alcaldes tienen que señalizar las vías, rotularlas, instalar semáforos, mantener los semáforos, también garantizar soluciones viales en aquellas intersecciones donde se produzcan muchos accidentes de tránsito, lo que le llaman los puntos negros, que son los puntos de luto. Esos puntos negros deberían convertirse en grises y luego en blancos, porque no es posible que de manera reiterada tú digas, bueno, en la cumbre muere mucha gente, y es verdad, y la pregunta que uno se hace, ¿y qué hemos hecho para evitar eso? Es decir, es un problema de diseño, es un problema de construcción, es un problema de mantenimiento. ¿De iluminación? ¿Es problema de iluminación o es una ilusión óptica de los conductores? Que, por ejemplo, ocurre mucho en el 15 de Asua, que la vía es tan recta que la gente coge el gusto, ¿verdad? Y no endereza nunca. Y cuando llegue la curva. Entonces, desarrolla una velocidad tan alta porque la vía se lo permite y vienen los accidentes. Está ocurriendo mucho en esa zona. Lo digo, entonces ahí hay que hacer algo. Ahí hay que poner tecnología, vigilancia y ver si es un problema de mantenimiento y poner reductores de velocidad, todo lo que sea posible, porque el valor de una vida es incalculable. Sí, aunque hay países que le ponen valores económicos a una vida para resarcir daños y perjuicios, ¿verdad? En la parte de los seguros, por ejemplo, en España creo que una víctima vale 1.5 millones de euros. Aquí todavía no se ha calculado, pero eso no tiene valor. Le ponen un precio, pero no tiene valor. Entonces a nivel laboral sí, por lo menos a nivel de accidentes laborales, si tiene fractura de un dedo, hay una indemnización de 2 dedos, de un pie, de una mano, pero nadie quiere perder la vida para que le den dinero, ni la familia tampoco en el dolor. Cobrar dinero perdiendo a un padre, a un hijo, pero bueno. Pero mira, cuando nosotros le sacamos una vida a la muerte por accidente de tránsito, le estamos haciendo un valor tan incalculable, porque no es solamente el tema de perder ese ser humano, es los daños emocionales y psicológicos que eso lleva a toda la familia. Es decir, a veces es un motorista que es el que lleva el dinero de la comida y entonces de ser el gestor, el suplidor del hogar, pasa a estar parapléjico, cuadrapléjico, en una cama y ser una carga insostenible para sus familiares. Y eso destroza a nivel emocional y psicológico. Sí, sí, es una locura. Bueno, Tobías, de verdad que agradecido como siempre. Hacer las entrevistas contigo es muy fácil porque vas preguntando, tú mismo te vas preguntando, vas respondiendo. Tienes un compromiso con la sociedad. Qué bueno y felicitarte que has resultado electo nuevamente. Eres un lujo de legislador. Si a mí me preguntaran, y esto con el afecto, el cariño que durante años hemos desarrollado, donde quiera que he estado, desde el inicio de mi carrera, siempre has estado presente y tu evolución, tu crecimiento, tu desarrollo ha estado allí. Y creo que si me preguntaran cuál es el modelo de legislador con compromiso social a nivel ético, familiar, con conocimiento, porque no solo
es necesario ser serio y ejercerlo, sino también tener capacidad para aportar en un hemiciclo. Ese eres tú. La ciudadanía y sobre todo los pobladores de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, vamos a tener que clonarlo y llevarlo a otras, a otras circunscripciones para que puedan hacer ese mismo ejercicio contigo. Te auguro grandes éxitos y te comprometo en el aire, en la despedida, para que en la próxima semana, Dios mediante, nos ayudes a armar un Develando la Verdad, Christopher Vázquez, sobre los accidentes de tránsito. Estamos haciendo programas especiales de 2 horas, analizando las grandes problemáticas nacionales, y esta es una de ellas, y creo que nadie mejor que tú para poder ayudarnos a conducir y a realizar un programa de investigación periodística, no para denuncias, sino ahora para proponer soluciones. Bueno, pues primero agradecerte la felicitación por nuestra escogencia. Yo creo que ha sido producto del trabajo. Estamos invitos en esa circunscripción número 2. Más que un orgullo, es una responsabilidad muy grande que ponen los municipios de mi circunscripción votando de manera reiterada en 6 procesos electorales, reconociendo el trabajo. Y creo que nosotros no les hemos fallado. Muy por el contrario, con esta ley 6317 hemos aportado para los próximos 30 o 40 años de este país. Es una joya de ley, no porque seamos el autor, sino por la responsabilidad que junto a 14 colegas más le dimos a este tema. Y también te felicito por ser como figura de opinión pública, periodista, comunicador, acucioso, investigador, tomar este tema porque en verdad en la mayoría de los países la prensa, los medios de comunicación tienen grupos de redes de opinión pública y más que atacar y criticar, pues lo que hacen es hacer analítica, investigación, ir a las causas raíces y sobre esa causa raíz pues hacer propuestas, porque al final cualquiera de nosotros pudiésemos estar en una situación como esa o de nuestros hijos. Así es. Nada, la mesa está servida, nosotros estaremos siempre con el compromiso de seguir analizando y exigiendo más que nada los cambios que son necesarios de cara al rol del Estado, del gobierno central, desde la presidencia de la República, presidente Luis Abinader, remene la mata, haga un consejo de gobierno, convoque, destituya, cambie a todo el que ha estado involucrado en el tema del tránsito, de la movilidad. Dejémoslo compañeritos para el plan social, para otra área, pero en estos temas técnicos de por Dios, no le compre un sueño más a estos ilusionistas que andan buscando acceder. Desde sindicalistas ya hemos tenido hasta colegas comunicadores queridos, pero que un país no está para estar inventándose, y sobre todo un tema tan delicado, para muchas veces verlo como una oportunidad de enriquecerse. Eso no tiene parangón lo que nos está pasando. Nosotros vamos a comerciales, continuamos con la parte final hasta las 8 de la mañana. Recuerden seguirnos, y si se perdió gran parte de la entrevista o una parte de este filete de conversación con Tobías Crespo, síganos en las redes sociales. Viajamos al ecosistema digital. De inmediato más en el Demócrata TV.